Bienvenidos a la entrevista de Juan José González. ¿Qué tal estamos? Bien, buenos días, Iván. Buenos días. Vamos a empezar el paseíto. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde es tu familia? ¿Por dónde te has movido cuando eras chiquitín? A ver, nazco en un pueblito de Salamanca, en un sitio de naturaleza salvaje y privilegiado, y estoy allí hasta los 9 años, que por necesidades económicas de la familia, pues mi hermana hace de cabecilla y se viene a trabajar a Donosti, y luego venimos todos detrás. Y a partir de ahí, pues es donde empieza mi vida en Donosti. Primero en Martutene y luego ya toda la vida en Echorrondo y luego en Lasarte también. ¿Y qué recuerdos tienes de esa primera etapa en Salamanca? ¿Cómo era en aquella época? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué fue ese gran cambio, ¿no? De cambiar de ciudad? Me imagino que sería no solo cambio de amigos y de entorno, sino también, ¿no? Pasar de sería un cambio grande para la época, sobre todo para ti, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Fue algo que te apetecía, algo que te obligaron, tocaba? ¿Ocurrió? ¿Cómo fue para ti el cambio? A ver, el cambio es bestial. Tú sales de una zona rural, te estoy hablando del año 67, 68, y te vienes a una ciudad cosmopolita por encima de todo como es Donosti, y de pronto tienes que hacer amigos, tienes que hacer conocidos, tienes que conocer el entorno, tienes que conocer costumbres, todo totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, es lo que te toca, pegar un gran cambio y evolucionar. Y luego pues seguir el colegio y seguir estudiando. ¿Y cómo fue el cambio de estudios, ¿no? Dejar el colegio de aquella zona al colegio de aquí, ¿cómo fue la reentrada? Porque al final también entrar en un curso en el que la gente ya se conoce y tú eres el nuevo encima de fuera, ¿no? O sea, suele ser... ¿Cómo lo recuerdas? ¿Te sentiste acogido? ¿Fue difícil? ¿Te llevó tiempo? ¿Fue más fácil? ¿Cómo...? A ver, vienes de una escuela rural, con un solo maestro, con una sola persona, convivíamos alumnos de diferentes edades, y de pronto vienes aquí a una educación estructurada totalmente de otra forma, con profesores, con colegios, con objetivos y cosas, y es totalmente. Claro. Y la acogida, pues como en todos los sitios y en todos los momentos. Gente que te acoge bien, gente que te acoge mal, gente que te discrimina un poquito. También es verdad que éramos chavales y pues muchas veces pues eras el raro, el recién llegado y la persona que tenía que integrarse, y el que tiene que hacer el esfuerzo de integración era yo. Pero bueno, todavía tengo buenos amigos de mi primera etapa de vida en el pueblo de Salamanca, en Saldeana, y luego aquí todavía tengo amigos de los agustinos, que es donde empecé a estudiar, en Martutene, y buenos amigos, gente que todavía mantenemos la amistad después de 50 años, Wow. 50 y tantos años. O sea que algo sí mereció la pena. Wow. Sí, no es fácil mantener una relación tanto tiempo, ¿no? O sea, encima, cuando ya estás movido, y encima en aquella época no es como ahora, que la gente se cambia de casa, pero como tienes el móvil de alguien o sus redes sociales, pues siempre puedes estar más al tanto o mantener contacto. Cuando en aquella época cambiabas de ciudad, ni teléfono fijo había casi, o sea, es como, mantener ese contacto requiere una constancia o darle importancia, ¿no? No es como ahora, que parece que tienes muchos amigos digitales, pero luego realmente a nada que rasques no queda mucho. Sí, no, pero bueno, eso es lo bonito, que la amistad, ¿sabes?, que surge del trato personal, de la relación personal, de zumbarnos, de pegarnos alguna vez, de jugar a lo bestia, de salir mal parado a veces, pero la amistad estaba por encima de todo. Y entonces, pues bueno, no te ves todo lo que a veces sería de desear, pero a ver cada 2 años, y nos vemos con alegría y recordando batallitas y cosas, claro, que merece la pena. Muy bien. ¿Y cómo eras en el cole? ¿Cómo era ir al cole en tu época? ¿Te gustaba por el entorno de amigos? ¿Era un sitio que decías, joder, si se acaba rápido? Cuando
sea, ¿cómo eras como estudiante o cómo eras en relación a la educación de aquel momento? Soy el especialista número 1 que había en el colegio en copiar. Ah, mira, tenías especialidad. Inventamos hasta formas de hacer chuletas y cosas, pero que al final te das cuenta que aquello era otra forma de estudiar. Sencillamente porque las hacías y luego muchas veces ni las necesitabas. Claro. Pues siempre por obligación. Ahí, en ese tiempo surge una persona que me inculca lo de estudiar, lo de prepararse, lo de trabajar sin pensar en el cansancio. Es una persona que sigue influyendo mucho en mí, me ha influido totalmente en la vida, como es mi cuñado, es urbano. Ajá. Y por obligación, para él era una obligación prepararme, él me marcaba los tiempos y él me decía que por encima de todo había que estudiar. Y un poco como obligación, con gusto, pues no mucho porque era obligación y a las personas de esa edad obligarlos pues Sí. siempre te crea un cierto rechazo. Pero bueno, surgió y ahí estuvo Urbano y te mantenía controlado y vigilado y te hacía seguir para adelante. Sí, la importancia del esfuerzo, ¿no? Que Eso en es. aquella época sí que igual se señalaba más, aunque no hubieses el para qué en ese momento, ¿no? ¿Qué hago yo haciendo aquí tantas horas para esto que no entiendo? Pero lo que vas construyendo como persona, el hecho de seguir yendo, generar el hábito de estudio, más que lo que estás aprendiendo en el momento, sino el crear la habilidad de puedo esforzarme, puedo aprender un poco de todo y cualquier reto que te propongas, pues con el esfuerzo adecuado es conseguible, ¿no? Es un poco que hoy en día igual la sociedad está perdiendo, ¿no? O sea, lo importante del esfuerzo y de que va a ser incómodo, o sea, que no es que va a ser maravilloso, no, va a ser duro, va a ser incómodo, va a ser aburrido, pero es necesaria esa habilidad también. Sí, sí. No, a ver, ya los curas, los agustinos, pues ya te controlaban, te hacían pensar, te hacían llevar deberes, te controlaban bastante. Y luego ahí hay una persona que nos marca mucho a toda esa generación, que estuvimos 4 años en ese colegio y era un profesor de educación física, lo que hoy serían deportes, un capitán del ejército de Loyola, que nos controlaba los progresos constantemente y nos hizo ser atletas a gente que nunca pensábamos que podíamos hacer ciertas cosas, porque era muy disciplinado, tienes que mejorar todos los días, aunque solo sea medio segundo, aunque solo sea 1 centímetro más. Claro. O sea, te obligaba a eso y te llevaba, me acuerdo que tenía unas cartulinas verdes, joder, que cada vez que te la pedía, tembladas. Y nunca tuvo el más mínimo síntoma de querernos agredir o decir físicamente tienes que mejorar esto o lo otro, sino es que te convencía por la disciplina que él imponía, por el sistema, y todos le estamos agradecidos hoy, Claro. todo el grupo de entonces, le estamos agradecidos a que nos enseñase todo eso. Porque al final el deporte es como una metaaprendizaje en ese sentido de disciplina, pequeños progresos y que compites contigo mismo. No es una competición contra el que gana la carrera, sino ese segundo de más, ese kilo más que puedo levantar hoy que ayer y ese como tener claro el objetivo, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y que va a llevar su tiempo. Y entonces el deporte, o por lo menos ese profesor de deporte, os marcó, os puso un foco y os descubrió Sí. una forma de podíais ser que no estaba en vuestro plan de, oye, pues esto del deporte, del esfuerzo físico, ¿qué sentido tiene? ¿No? Es interesante con quién nos acordamos de aquellas etapas. Sí, por eso, por la disciplina y porque te hacía ver la mejora constantemente. Mínima, de acuerdo, pero siempre tenía que haber una mejora. Y eso al final luego lo aplicas en la vida y dices, joder, pues influyó más en mí de lo que yo pensaba ese hombre. Claro. Sí, y que seguramente en aquella época ahora toca deporte, bueno, venga, a correr o no sé qué. A correr. ¿Para qué vas a correr todo? Había 2 aparatos de gimnasia,
que eran una auténtica tortura para nosotros entonces, que era el plinto y el potro y las abdominales, o sea, hacer flexiones en el suelo. Nuestro objetivo al final de cuarto de bachillerato de aquellos tiempos era, tenías que hacer el doble de abdominales que de la edad que tenías. Oh, amigo. Y saltar el potro de una forma, y era un sacrificio todos los días, pero al final, cuando conseguías ir llegando a la meta poco a poco, bueno, al final nos hizo a un grupo de personas muy concreto, muy diferentes. Sí, no, es importante. Al final te construyes y creas esa... Sobre todo el ver que puedes ir más allá de lo que habías imaginado y que va a llevar esfuerzo, pero que se va construyendo y además ves a tus compañeros que también van avanzando contigo, lo cual te anima a ti también a hacer un poco más, ¿no? Eso. No es solo por ti, sino el animar al otro que ahora mismo pues no lo ve y venga un poco más. Es un compañerismo muy interesante y el valor también del deporte como forma de cohesionar a los grupos y la propia enseñanza, no que sea solo enseñanza intelectual o de memorizar, sino que haya enseñanza física de esforzarte, de sudar y de verte capaz. Eso es. Y de coger rutinas y disciplina y rutina, y disciplina y rutina, y bueno, pues nos hizo a todos algo. ¿Y de ahí hacia dónde fuiste? Es que Bueno, cuando pues, fuiste avanzando en las etapas de educación, ¿dónde te veías? ¿Dónde veías habilidades? ¿Qué caminos te gustaban, no te llamaban? ¿Cómo te veías a futuro en ese momento que todavía el mundo laboral estaba todavía un poco lejos, pero estaba a la vuelta de la esquina también? no teníamos, a ver, no es como ahora que ya hay psicólogos que te hacen test de habilidades, esto, lo otro, y no teníamos esos estudios, pero tampoco, no, bueno, terminar de estudiar, prepararse y salir al mundo del trabajo. Pasa que en cuarto de bachillerato, nosotros, el grupo se acabó porque en ese cole no daban más. Claro. Y salimos a otros colegios y bueno, se rompió un poco todo eso. Yo hice quinto, entonces la educación era quinto o sexto, otra vez una reválida y luego lo que hoy es, luego era el PREU, o antes fue el PREU y todo esto. Ha habido muchos cambios. Muchos cambios y muchas reválidas y muchas cosas. Y bueno, hice quinto, me volví un poco rebelde, dije que no trabajaba más, estudié otro poco, tuve guerra en casa por eso, por no querer seguir estudiando, y me puse a trabajar con 16 años vendiendo libros puerta a puerta. Wow. De la editorial Plaza y Janés. Eso sí que es empezar duro, ¿eh? ¡Duro! Ostras, Puerta a puerta. Puerta a puerta, libros. Libros. Y 16 años, o sea, Sí. hay ahí para una película. Joder. No, pero fue también un mundo muy interesante porque ahí aprendí a perder vergüenza de entrar en los sitios, Claro. a presentarte un poco, a ver que no había nada prohibido. Y estamos hablando, pues eso, del año 75, 76. Y mientras vendía libros, fui a una empresa a hacer una demostración para los trabajadores de la empresa. Queríamos hacer una demostración. Y pues le pregunté lo típico, ¿no habrá sitio para trabajar? Y me dice, ¿empieza la semana que viene? Dejé la venta de libros y me puse a trabajar en Suchar y Caramelo Subus. Qué importante el atreverte a preguntar. O sea, todas las puertas que se abren simplemente preguntando si, oye, puede ser, oye, no será, oye, ¿cómo lo tiene? O sea, y hoy en día como da mucho miedo hacer la pregunta, ¿no? Ah, no necesita, como pregunta, ¿qué Eso es. No, pues, si Quizás no- la verdad, yo siempre tengo un lema, el no ya lo tienes. Si sale el sí, pues qué maravilla, ¿no? Y nadie te va a comer porque preguntes. Y me acuerdo que era con el señor Garay, el jefe de recursos humanos, hoy jefe de recursos humanos, en sus tiempos era jefe de personal. Claro. Y bueno, y así empezamos. A los 3 años yo había progresado ahí
Ya era, me habían hecho un poco lo que se llamaba entonces un bata blanca, era un mando intermedio, y a partir de ahí, pues, a estudiar por las noches. Bueno, con 18 años ya estudiaba de noche, hice todo el bachillerato superior, lo que hoy sería el COU, que no sé si se llama ya COU, y la presentación para hacer el acceso a la universidad, y bueno, seguir estudiando y preparándose. O sea, que ya en tus primeras experiencias profesionales ya te vieron alguna habilidad, te vieron responsabilidades con muy poca edad y tú asumiste y seguías estudiando, o sea, te seguías esforzando, buscabas algo más, porque mucha gente se hubiese acomodado, bueno, ya tengo un trabajo, ya tengo lo que hacer, ¿para qué me voy a mover más, no? ¿Qué buscabas ahí? ¿Qué te hacía seguir esforzándote, mirando más allá? ¿Qué sentías? Progresar en todos los sentidos, sobre todo a nivel, bueno, pues eso, con 18 años entró el 14 de junio a trabajar en esa empresa y con 21 años me nombran, pero yo con 21 años voy a tener un hijo. Ah, amigo. Voy a tener un hijo y dices, oye, aquí hay que seguirse preparando para hacer cosas o montamos algo que nos ayude a aumentar los ingresos de la familia. Y a partir de ahí, pues siempre preparándonos, siempre estudiando, todo lo posible. Llegué a hacer un curso empecé Derecho. Y bueno, luego, pues por circunstancias que ya no podía dedicarme íntegramente a eso, pues lo dejé. Hice primero y bueno, y ahí está. Sí. Al final todo suma. Todo suma. Bueno, entonces tuviste tu etapa universitaria, el trabajo te requería más. Eso es. Y veías que algo tenías que crear, algo tenías que hacer por ti mismo. ¿Cómo lo enfocaste? ¿Cómo diste siguientes pasos? Que aparte de, obviamente, empujaba tu hijo, las necesidades, crear un futuro, y hacia qué sector te enfocaste, dónde viste oportunidades, por dónde te movías, por qué estás donde estás ahora, qué te hizo acabar en el mundo del sector de la limpieza, qué carambolas de la vida, ¿cómo fue eso? Lo que decimos, se crea una nueva necesidad, tú tienes un hijo, vas a tener un hijo, tienes necesidad me había casado unos meses antes, de tener más ingresos, había que buscar un domicilio, o sea, una casa para la familia, y con el sueldo no llegaba, o no era muy viable. Bueno, entonces buscar algo facilitando, que yo tenía un horario bastante majo, porque era jornada de 7:30 a 3:30, y entonces dices, pues todas las tardes tengo que hacer algo, y entonces una de las partes que llevaba yo como mando intermedio era la gestión un poco de una empresa de limpiezas que iba a la fábrica, la de Ángel Antoñana, y bueno, dije, ¿y por qué no? Para unas horas, para limpiar unos cristales, para hacer unos trabajos que metiesen un poco más de liquidez a la casa. Y empezamos así. Bueno, no exigía ninguna inversión, no exigía nada, la inversión era mínima, los equipos eran mínimos, entonces no había que hacer ninguna estructura de empresa ni nada de nada. Y a partir de ahí es donde empezamos. ¿Y lo hacías como multiempleo? ¿Cambiaste? ¿Cómo fue la transición? No, nace como multiempleo, pues eso, yo, mi mujer y la familia, pues ayudándonos todos, haciendo entre todos un poco, y así, esa forma, y ya llega un momento que la empresa cierra aquí, en San Sebastián, su sede, cierra en varios puntos de Europa la empresa, quedan unos cuantos, pero a mí me ofrecen la posibilidad, no esa empresa, otra empresa, de irme a hacer logística, a llevar un almacén de logística en Bilbao. Pero claro, cuando eso pasa, mis hijos ya tenían 11 años, 10 y la otra
otra hija que tuve 2 años después del primero Ujú. y, y le planteas, nos vamos a Bilbao, que era la condición que me ponían, y a 2 niños que están acostumbrados a su mundo de las artes, de Donosti, esto y lo otro, le dices que tienes que Su red de amigos, el cambio de cole. no, a Bilbao no. Bueno, pues teníamos una empresa de limpiezas que había ido dando ingresos, esto y lo otro. Nos había ayudado mucho, pues bueno, potenciar la empresa, quedarme a tiempo completo con la empresa y tirar para adelante. Y ahí es donde O sea, que fuiste el relevo de esa empresa que no tenía un relevo. O sea, te hiciste... me hice yo solo, en principio era solo para eso. Claro, y cuando surge eso dices, vale, ¿y ahora qué hacemos? A Bilbao no, porque los hijos no quieren. Pues venga, a potenciar la empresa, a buscar nuevos clientes diferentes, con el inconveniente que, claro, no tienes una gran red de contactos, no tienes gente que sepa cómo se lanza una empresa y tienes que ir poco a poco haciéndola. Sí. Haciéndola, pues tropezando y aprendiendo de los errores constantemente. Digamos, ahí empiezas la labor más... Bueno, ya habías hecho la labor comercial con los libros, con lo cual tampoco es algo nuevo, pero ya de manera más estructurada, ¿no? Eso es. Sin ninguna dirección por encima, donde tienes que vender, simplemente pues vas a tener que buscar un poco la vida de qué necesita esta empresa para ganar una estabilidad, para tener clientes de mejor calidad, para que haya una recurrencia y te permita crecer poquito a poco, ¿no? Sí, sí, eso es buscar clientes recurrentes y gente, pues clientes de mantenimiento que te ayudan, te soportan, que la empresa esté engrasada y funcione, por lo menos que siga el funcionamiento sin depender un poco tanto de los clientes recurrentes. Pero bueno, fue una labor dura, porque entonces nos pilla todas las crisis que ha habido por el mundo, Sí. y los servicios como los de la limpieza son los primeros que saltan cuando hay una crisis de empresa, cuando hay una crisis de cualquier cosa. Pero bueno, hemos aguantado, llevamos 40 y tantos años, creo que 50, pero bueno, Wow. llegaremos a los 50 sin ningún problema. Es mi objetivo, llegar a los 50 años de empresa y luego ya que sea lo que Dios quiera. ¿Y cómo ha cambiado el sector de la limpieza en 50 años? Porque, digamos, como tú dices, es algo que a la mínima pues se prescinde porque igual no se percibe su valor real, ¿no? Es como que tiene mala fama, mala prensa, como es algo que podemos prescindir, pero me imagino que a lo largo de estos 50 años el mundo habrá cambiado, ¿no? Lo importante para las empresas de lo que es tener una empresa que realmente te puedas apoyar de limpieza para no solo limpieza propiamente dicha de oficina, sino para que tus instalaciones funcionen, para que no haya problemas, para que no haya accidentes. ¿Cómo ha ido cambiando esa percepción en el sector? ¿Realmente hemos avanzado o sigue teniendo cierto estigma el sector de limpieza como algo secundario, no importante? Hay de todo en el mundo de las empresas que necesitan empresas de limpieza. Hay de todo. Hay gente que te piensa que, bueno, esto lo hace cualquiera y te contrata a ti porque, vale, así no tengo que destinar parte de mi gente a que limpien todas las semanas. Y hay gente que de verdad te ve, que tú le garantizas, que tú le vas a dar un resultado que ellos no pueden dar. Y por eso es estar constantemente en el mundo de la innovación, haciendo cursos, porque pasamos de limpiar de una forma muy mecánicamente, o sea, muy manualmente todo, con productos muy básicos, con jabones prácticamente, y empezar a usar detergentes, empezar a usar detergentes desinfectantes, empezar a usar máquinas, empezar a usar nuevos tejidos, empezar a usar nuevas formas de trabajar. Ha evolucionado y sigue evolucionando, porque hoy ya pues estamos planteando uso de drones, uso de nuevos desinfectantes en base a probióticos para que no sean agresivos. Entonces, es constantemente ir cambiando, porque se te termina quedando viejo las máquinas, los sistemas y los productos que usas. Y digamos ahí está un poco el diferencial, ¿no? Aquella empresa que es capaz de innovar, de saber qué productos nuevos hay, de testarlos, de saber aplicarlos bien, en qué casos, ahí está tu diferencial más que, ¿no? La hora de la persona que está ahí, sino
lo que esa persona sabe que tiene que tocar, no tiene que tocar, cómo tocarlo y no equivocarse, porque muchas veces puedes estropear más con el producto equivocado que lo que ya había antes de tu llegar, ¿no? O sea, ese peligro, ese riesgo de a ver si lo vamos a dañar en vez de limpiar. Eso es. La primera función que tenemos que tener o la primera misión es nunca dañar las máquinas, las instalaciones del cliente, mejorarlas, ¿de acuerdo? Posiblemente mejorar a mejor también, siempre que él quiera y te crea que el proceso que vas a hacer va a ser mejora. Mira, una de las grandes satisfacciones que tuve con lo de la pandemia es cuando empezábamos a hablar de desinfecciones, claro, y esto y lo otro. Un cliente me dice: Juanjo, pero si tú me llevas hablando de desinfección con amonios cuaternarios 20 años y ahora esto lo están sacando como nuevo. Digo, bueno, pues mira. Y el hombre, pues, como diciendo, menos mal que confié en ti y sabías lo que hacías. Pero fue uno de estos reconocimientos que te dan involuntariamente, que te dicen, jo, qué bueno soy. Sí, en esa época muchos sectores fueron denominados, ¿no?, como prioritarios, como esenciales y tenían que funcionar, que muchas veces no hubiésemos puesto en esa lista, ¿no? Claro. Y entre ellos, obviamente, vosotros, porque al final erais los que tratabais de garantizar que no haya contagios entre las personas que tocan las cosas, porque somos humanos y tocamos todo. Entonces, esa importancia de con qué limpio, con qué no limpio, qué tiene sentido en este momento, y con todo el ruido que había en ese momento, que todo el mundo era experto en todo y te decía cualquier barbaridad y todo el mundo le creía porque nadie sabía nada, ¿no? Entonces, saber tú mantener, a ver, que aquí ya sabemos nosotros de esto, lo que hay que hacer es esto, esta herramienta vale, esta es humo, esta no merece, esto no es para ti. O sea, al final es siempre el ser el experto del sector y el que te aconseja, olvídate de palabras mágicas, tú necesitas esto. Eso, ¿no? Y ahí es donde tú aportas tu calidad y que el cliente reciba el valor, pero para él, para su caso. Sí, y la tranquilidad que, pues lo típico, te pedían desde la hostelería cuando se empezaba a plantear, claro, de que podían abrir, claro, el tratamiento que me hagas me lo tienes que certificar, claro, y ver que el gobierno vasco y el ayuntamiento de pertinente aceptaban tus certificaciones sin ningún problema. Claro. Pues era una satisfacción, ¿no? Y con sistemas que llevabas algunas veces aplicando ya tiempo. Gente que te decía, somos muchos, las duchas, se ducha mucha gente, aquí hay que hacer un desinfectante, usar un desinfectante que tenga una vida de 72 o más horas. Y bueno, y fue aplicar conocimientos que ya teníamos y meter alguno nuevo, como el tema de la ozonización. Claro. Que lo usábamos para otras cosas, pero que para eso, haciendo el tiempo de exposición pertinente, pues garantizabas y lo admitían como desinfectante en aquel momento tan crítico. O sea, que fue una época de poneros en valor, sí, de que hubiese herramientas que realmente ganasen su espacio, que hasta entonces igual no eran tan valoradas, y que realmente también filtrar ciertos clientes que jamás iban a valorar vuestros servicios porque están a otras cosas y clientes realmente quieren algo que sea certificable, que tenga un valor, que les dé seguridad y que cuide al final de su bien más preciado, que es su propio personal, que en ese momento era un poco el miedo que había, ¿no? O sea, ¿qué impacto va a tener esto a nivel humano y en un momento en el que nadie sabía nada y todo eran rumores? Ese es un poco el miedo que había en ese momento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y que estaba todo un poco en entredicho, porque qué futuro, mi empresa, mi negocio, podré abrirlo, claro, cómo lo abriré, en qué condiciones. Todo el mundo teníamos dudas, todo el mundo teníamos incertidumbres y había que por lo menos darle esa seguridad a los clientes de decir, porque tú no apliques el sistema correcto, porque tú no apliques la limpieza como es debido, no va a ser, será por otras cosas, pero por nuestra parte se va a cumplir. Y que iba a haber un impacto más allá de la empresa, porque al final esos trabajadores luego iban a volver a sus casas, tenían familiares, es decir, que cualquier error en la cadena en ese entorno profesional podía generar impactos personales muy dañinos en personas más vulnerables que pudiese haber en el entorno. Entonces era
Era un tema muy delicado a nivel tanto psicológico como humano, o sea, fue como una puesta a prueba muy dura y que muchas empresas no solo se están jugando su viabilidad económica, sino que el personal quisiese seguir trabajando, porque había mucho miedo a volver a las oficinas, a volver a la interacción y fue una época difícil para mucha gente, sobre todo lo psicológico. Sí, muchos trabajadores de los sitios que trabajábamos, mucha gente, cuando íbamos nos preguntaban, vamos, detalladamente si eso era seguro, que si esto, que es raro que ese desinfectante no olía agresivamente. Claro. Y cosas así, porque entendían que una buena desinfección es un producto agresivo, que huele muy mal, y cuando le demuestras que eso, que los servicios de sanidad, gobierno vasco, ayuntamientos, diputación, aceptan esos certificados, porque le explicas cómo funciona todo, y a partir de ahí pues eres un poco el referente para toda esa época. Y en casa, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Y quién me consigue este producto? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, sí, pero bueno, fue ese tiempo bueno que se puso en valor, que los de la limpieza, de una limpieza que quiere ser moderna y que quiere ser en el tiempo, alargarse en el tiempo, tiene que ser con garantías de productos, de sistemas y de formas. Y en el mundo del producto sé que te has dedicado también a la propia formulación, al hecho de cómo generar esos productos, cómo te dio por meterte ahí, ¿no? Porque podemos pensar en una empresa de limpieza como alguien que compra ciertos productos y los aplica y tiene que tener ese conocimiento, pero llegar al punto de decir, vamos a mezclar, vamos a crear nosotros, ¿cómo te dio por profundizar más allá, ¿no?, de lo que igual otras empresas han metido jamás? Intentar mejorar constantemente. O sea, yo me doy cuenta que los desengrasantes, pues, claro, te estoy hablando de hace 40 y tantos años, los desengrasantes que usábamos para cocinas, pues eran lo que eran, por encima de todo, pues son un desengrasante de cocinas. Puede llevar 4 componentes, el quinto ya es un adorno, así de claro, pero ese producto que trabajaba muy bien, las grasas vegetales, las grasas de las casas, de los restaurantes, cuando tú lo llevas a un taller que usan aceites sintéticos, no funciona para nada y empiezas a hablar con gente. Pues yo siempre me gusta ir a preguntar a la gente que sabe mucho más que yo y decirle, oye, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Y dentro de ese mundo pues descubrimos que haciendo ciertos detergentes para el mundo de los mecanizados, del mundo de los talleres de mecanizado, el suelo quedaba muy bien. Luego no era lo mismo un suelo de mecanizado con taladrina con un suelo de mecanizado con aceite. Era totalmente, no diferente, pero no era lo mismo, no funcionaban igual. Y ahí descubrimos, con la ayuda de John, un señor de Bilbao, hacer unas formulaciones, las hacemos y las empezamos a fabricar para nosotros. Claro. Y entonces, a partir de ahí surge nuestra gran especialidad en los talleres de mecanizado, en las máquinas de mecanizado, y se corre la voz, sin hacer ningún comentario, se corre la voz. Y bueno, y ahí seguimos, en el mundo del mecanizado, trabajando fuerte. Claro, que al final es lo que llaman muchas veces innovación, ¿y qué es innovación?, ¿no? Pues es buscar soluciones para cosas que no terminan de funcionar y como la encuentres, el propio mercado de repente te hace toda la publicidad. Porque, a ver, ¿cómo consigues este suelo? A ver, claro, ¿cuál es esta magia que no puede ser? Que a nosotros esto no nos queda así y dar con esa solución en ese momento te ayuda a dar un empuje de la empresa y que las cosas cojan una velocidad, ¿no? Que cojan una inercia, que no seas todo el rato empujar, sino que igual es como una cuesta abajo, ¿no? Empieza a coger por propia inercia, por propia gravedad y ya la empresa tira, ¿no? Tira para abajo, sí. No, esto es estar siempre probando cosas. Yo creo que yo, más que saber limpiar, lo que sé es probar cosas y ver cuál es la que mejor funciona. Me acuerdo, en el 2002, creo que fue en la Feria de Madrid, empezamos a ver lo que se llamaban bayetas de microfibra, que ahora le suenan a todo el mundo, y que dices, a ver, ¿esto de verdad funciona? En la feria funcionaba. Claro. Traes aquí unas pocas, empiezas a funcionar y, oye,
esto tiene. Nos ahorraba tiempo, el resultado era mucho mejor. Claro. Dices, venga, microfibra para todo, Claro. hasta para limpiezas duras. Claro. Y bueno, y hoy es, pues vale, hoy es uso habitual y todo el mundo las quiere, pero entonces era la rareza. Sí. Pero te ahorraba muchos trabajos, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y yo creo que has dado una clave muy importante. Al final, emprender, tener una empresa, en el fondo, da igual en qué sector estés, es probar. Probar, medir resultados, si va en el camino que buscabas o no, volver a probar, volver a medir eso. O sea, es decir, es como un método prácticamente científico de, a ver, mi objetivo va para allá, si esto me acerca, lo seguimos haciendo, si no me acerca, pues lo dejamos de hacer, pero nunca parar de que hay cosas nuevas, hay cosas que tú puedes desarrollar y hay nuevos tipos de clientes que necesitan soluciones que tú no sabías ni que existían ni que podías tú ofrecer, ¿no? Entonces es estar muy atento, como muy flexible al mercado y decir, ¿dónde está la gente atascándose? ¿Dónde les puedo hacer ganar ellos tiempo, rentabilidad, eficiencia? Que recuperen tiempo, que no pierdan en tiempo en esto. Y que ser rentables para la propia empresa final, si es que es una empresa tu cliente, ¿no? O sea, la importancia de probar para medir y ya está. Y si no funciona, pues se desecha y no pasa nada, pero no puedes seguir sin probar porque entonces te vas a estancar, vas a repetir y cuando tú te estancas el mercado, pues obviamente se aburre de ti o va a buscar a un proveedor más hábil, más despierto y ahí es un poco la importancia de dedicar ese tiempo a testar cosas nuevas y a reflexionar. No, eso es como todo, y en esas pruebas pues también te salen auténticos trolls, cosas que no funcionan, en la feria te dicen, mira qué máquina más maravillosa, esto te va a hacer todo. Me acuerdo, una máquina de inyección-extracción para las moquetas, parecía maravillosa, en la feria te quitaba hasta pintura de rotuladores y todo esto, se compró y bueno, si la moqueta estaba medianamente limpia, pues sí funcionaba, pero si ya pues hacía 20 años que nadie la había tocado y las manchas no sabíamos de qué eran ni nada, pues no funcionaba. Pues esa máquina creo que todavía está en el almacén, allí durmiendo el sueño de los justos porque no sirvió y no funcionó. Algunas otras máquinas, utillajes, pues que parece que pueden funcionar y no funcionan. Pues bueno, pues ya está. Hay cosas que funcionan y vas de maravilla y hay cosas que dices, pues no. Vamos a ver si le buscamos una utilidad alternativa para no desaprovechar la inversión del todo. Claro. Y que tiene toda su lógica. No, son apuestas, tomas riesgos y muchas no van a funcionar del todo. Igual luego sacas algo más, como tú decías, algo se puede aprovechar, pero claro, cuando una sí que aciertas, te mueve mucho, entonces no hace falta acertar todas, Eso es. pero hay que jugar suficiente para que alguna que aciertes te cubra todas las apuestas y realmente recuperes ese tiempo, dinero invertido en las que no terminaron de funcionar, pero claro, el riesgo de emprender está ahí, es tomar riesgos en cosas que si tuviésemos la certeza de que van a funcionar, ya era una norma. Entonces ya no es emprendimiento puro y duro. Claro, es como las galletas de microfibra. Eso es. Ahora ya es ahora ya no se venden de las otras, las típicas galletas que se vendían antes de algodón, las amarillas que soltaban residuos por todos los lados. Pero bueno, los químicos, pues igual, hoy podemos trabajar con desengrasantes que no hace. Ponen en los EPIs, se ponen guantes por costumbre, pero se puede trabajar sin guantes porque no tienen cáusticos, no tienen sosa cáustica, no tienen potasa. Entonces, ha evolucionado todo tanto que si no sabes manejarlo y moverlo como es debido, pues te vas quedando detrás porque te lleva demasiado tiempo, te queda de otra forma totalmente diferente y hoy la gente lo que quiere es resultado y garantía. Y garantía de que todo queda desinfectado, limpio, de que ellos cuando entren en la oficina al día siguiente, solo con entrar y respirar, noten que algo ha habido ahí. Y no es porque los productos lleven un olor determinado, un aroma determinado, que es un
es un adorno que se le mete a los productos químicos, sino pues porque ese olor a limpio, ese olor a cada cosa en su sitio, ese olor a aquí ha pasado algo, es lo que agradecen. No sé qué es, algunas veces te dicen, Juanjo, no sé qué es, pero cuando vosotros venís yo al día siguiente lo noto. Claro. Y dice, pues vale, con eso nos vale, eso es Sobre el todo, mejor feedback que nos pueden dar. sobre todo porque les permite enfocarse en lo que realmente tienen que hacer dentro de esa organización y no preocuparse de cómo están las cosas, si esto está limpio, no está limpio, si, no, o sea, céntrate en lo tuyo, saca tu trabajo, que el entorno nos encargamos nosotros, y no solo la parte de limpieza o desinfección, sino muchas veces lo importante que es tener esa seguridad de que la persona que ha venido aquí a limpiar solo viene a limpiar, no hay ningún peligro de ningún tipo, es decir, porque al final muchas veces ocurre también en el sector de limpieza de tu casa, ¿no? Claro, ¿quién entra en mi casa, ¿no? ¿Quién entra en mi comunidad? ¿Quién entra en mi empresa? Entonces, dar esa seguridad a nivel de empresa, no solo de resultado, que obviamente es lo que se contrata, sino que las personas que están ahí son de confianza, que van a tratar todo con cuidado, responsabilidad, confidencialidad y todas esas cosas que muchas veces igual olvidamos, pero son la razón por la que la gente mantiene estos servicios, porque dice, "Oh, es que puedo confiar, sé que no va a haber ningún problema", y forma parte del servicio, aunque muchas veces se nos olvide siquiera nombrarlo, ¿no? A ver, parte de nuestro éxito precisamente, a lo mejor como empresa, no un gran éxito, pero sí un éxito es que a cada cliente va siempre la misma persona, siempre va a hacer la limpieza la misma persona. Y hay una segunda persona que ellos conocen que puede ir a hacer ese trabajo porque alguna vez ha ido a aprender, Claro. pues por una baja, por una enfermedad, por unas vacaciones, por lo que sea, pero siempre juegan esas dos personas. No entra una tercera sin que él lo sepa. Claro. Sin que el dueño de la casa o la dueña de la casa, sin que el gerente o el jefe de mantenimiento sepa que va a ir otra persona diferente. Esa confianza de gente terminan cogiendo confianza, terminan cogiendo conocimiento de la persona y bueno, te da esa responsabilidad de, te dan las llaves, te dan la alarma Claro. y de pronto pues tienes una responsabilidad ahí un poco, pero es de agradecer, es de agradecer. Sí, porque al final se generan esas relaciones entre las personas, el trabajador que va allí, el dueño o los trabajadores que están allí, cómo se llaman, cómo han dejado esto, ese que no es un servicio frío que vienen robots a hacerlo, no, son personas que hay una relación, que hay una confianza y una comunicación bidireccional que ayuda a que no haya ningún tipo de trabas y que la cosa realmente siga sirviendo y sea útil para ambas partes y que sea diferencial, ¿no?, a otros servicios que igual no cuidan ese tipo de detalles y acaban siendo luego obviamente sustituidos o anulados porque para hacer esto ya paso yo de la bayeta, o sea, no, para hacer esto no, yo quiero que alguien de confianza que sé que lo hace bien y me olvido de este tema, lo delego por completo y me lo quito de mi cabeza. Sí, no es literalmente se lo quitan de la cabeza y generalmente nosotros vamos cuando ellos ya no están o cuando todavía no han entrado por las mañanas y a veces pues ya los llamas un poco para decirle, oye, seguimos en contacto, sigo estando aquí, si algún día necesitáis algo nuevo, a decirlo o lo comentamos. Y luego eso, es un servicio más especial que lo hacemos, pues no hace mucho una persona nos dijo, es que me habéis quitado hasta las hojas muertas de las plantas que tenemos en la oficina. Eso no cuesta nada, eso es un detalle de decir, esto da hasta mala imagen en esa oficina. Claro. Y se dieron cuenta que les cuidábamos las plantas un poquito. No gran cosa, pero sí, quitarle esas hojas. Pero efectivamente, para quien se fija en esos detalles, es un mundo. Es un mundo. Es un mundo, porque de repente es, ostras, fíjate lo que ha hecho. Y habrá mucha gente que no se hubiese dado cuenta jamás, pero que se fija, de repente ya tú entras en otra categoría, y dices, ostras, este realmente se preocupa a todos los niveles y obviamente en ningún sitio del presupuesto está quitar las hojas de la planta, nadie ha puesto a ese nivel, pero lo ha hecho, ha sacado el tiempo, se ha preocupado, ha visto esto y lo podía mejorar y lo ha mejorado. Y a mí que me importa esa planta por la razón que sea, pues lo valoro, ¿no? Ese tipo de
complicidad al final que se genera entre el trabajador que va allí y la persona que recibe el servicio. Sí, que muchas veces no se conocen, en algunas, sobre todo en oficinas, no se conocen, pero saben que ahí están y detectan cuando hay una variación de personal, porque Claro, no trabajamos todos igual, y cuando una persona ya lleva 2 o 3 años en un servicio, en una empresa, en algún sitio, y entra alguien, esa otra persona que puede hacerle el trabajo, entra, ellos lo detectan. Claro. No sé por qué. No sé, algunas veces se preguntan, pero ¿cómo? Dicen, no sé, algo ha cambiado. Ya, sencillamente, pues que a lo mejor la otra empezaba a limpiar por una zona Sí. y terminaba en tal zona y la otra, pues no va no hace el mismo proceso. Limpia todo, pero no hace el mismo proceso o el mismo recorrido. Entonces, Sí, somos seres intuitivos y no nos damos cuenta de las cosas que nos damos cuenta y notamos cambios. eso Y es. cuando notamos ese cambio, no sabemos explicarlo, pero algo hemos notado y efectivamente algo ha cambiado en nuestro entorno que es imperceptible, pero para quien ese es su entorno de trabajo, es su día a día, cualquier variación de que esto está un poco más a la izquierda, más a la derecha, ya Eso le es. salta una alarma, ¿no? Esos detalles que dices, pero que muchas veces te gustaría saber por qué, para mejorar y Claro, para claro. tener, pero que en un cliente es lo que tú dices, que le dejas siempre las grapadoras, los perforadores, lo que tenga encima de la mesa se la dejas en el mismo orden Claro. y ella se da cuenta que ha limpiado, y a otro es sencillamente, pues, que no encuentra polvo en la pantalla del ordenador. Claro. ¿Y cómo? Pues bueno, haciéndolos todos, todo lo posible, y a ver si acertamos para darle en la tecla a ese cliente, ¿me entiendes? Y al final también cuando haya un feedback de cosas que ellos se fijan que igual no se están haciendo, apuntar para este cliente esto es claro. importante y Claro. añadirlo al checklist porque Eso es la es. manera de llegar a su estándar de calidad que es como el de todos, totalmente subjetivo y ya está. Y no hay ningún problema, ¿no? A ver, nosotros vendemos limpieza, por supuesto, pero al final lo que vendemos es satisfacción del cliente. La satisfacción de que ha quedado a mi gusto, ha quedado como yo quería. Que ha habido que explicarle qué productos usamos, qué mejoras tiene ese producto. Es que a mí me gusta que huela a lejía. Mire, no, le voy a aplicar un desinfectante que no tiene olor, pero que tiene tanta garantía. Le voy a aplicar los cristales, los vamos a hacer así, que parece que vamos más rápido, pero al ser una bayeta de tal forma, queda sin dejar rastros, sin quedar marcas de agua. Y bueno, y pues eso es. Esos pequeños detalles son los que te hacen un cliente, porque al final todas las empresas sabemos limpiar. Pero esos detalles de cliente, de percepción del cliente, que son difíciles, son los que de verdad marcan la diferencia y marcan que pues, estés 10, 12, 14 años con un cliente. Y lo importante es tener personal que sea detallista, que sea capaz de memorizar eso, de que entienda por qué es importante. O sea, es decir, como que volviendo un poco a lo que hablamos antes, ¿no? El sector de limpieza puede estar visto como algo de segunda o tercera, cuando dicen, no, es que necesito personal que sea muy meticuloso, que tenga mucho cuidado, que se acuerde de estos detalles de este cliente en concreto, y eso no es fácil de tener y de mantener y de que la gente tenga el foco de es que es importante para este cliente eso. Eso es como Sí. contraintuitivo, puede parecer que cualquier persona vale para una empresa de limpieza, No. pero claro, para crear ese tipo de relación y ese vínculo y esa calidad, estás justo en el otro lado. Eso es. Sobre todo, a ver, y esa persona que no es tan detallista, que no es tan cuidadosa, luego resulta que es muy válida pues para limpiezas generales, Claro. o para una limpieza que exija un arreón fuerte, pero no de esfuerzo bestial, sino de mantener una constante bien. Por eso muchas veces cuando hay dos personas que trabajan juntas en las mismas instalaciones o más, hay una persona que el último cuarto de hora, mientras las demás limpian el material y lo ordenan, tiene que darse una vuelta por todas las instalaciones a ver si detecta algún fallo, alguna pequeña cosa. El chequeo, la Porque revisión. lo que yo les digo, hemos estado 7 horas aquí trabajando en este sitio. A la entrada de esa oficina queda un papelito en el suelo y por ese papelito van a decir, joder, ¿qué han hecho hoy estos?
y hemos estado 7 horas trabajando como, pues esos pequeños detalles merecen la pena que esa persona se dé una vuelta por todos los lados y vea lo que se hace. Y muy importante lo que has dicho así como de pasada, que esté contabilizado también el tiempo que necesitas para limpiar tu propia herramienta y cómo dejas y cómo sales. Es decir, que eso no es trabajo, no, tiene que estar integrado, porque si no lo haces bien, pues es tiempo que luego esa herramienta no está bien cuidada, para el siguiente va a ser tiempo perdido, va a ser horas extras o llegar tarde, o sea, tiene que estar todo tenido en cuenta y es crear esos hábitos y la importancia de esos detalles de calidad al final, que tú decías, de la auditoría final, que hace que nos quedemos tranquilos al salir, pero que nos llevemos una herramienta que está cuidada y que en cuanto la necesitemos la tenemos en marcha en 30 segundos y no, ay, fíjate cómo está esto, cómo me lo han dejado, o cómo lo guardé, y ahora ya incluso está estropeado y necesito uno nuevo, ¿no? Eso es. Más que nada a ver, a mí me ha costado, sobre todo me ha costado a mí a nivel personal, no implantarlo en los centros de trabajo, que eso pues es cuestión de planteárselo a mis compañeros y hacerlo, pero sí nos pasaba un poco cuando vamos a hacer trabajos recurrentes. Claro, a lo mejor has estado toda la jornada, un equipo de 5 o 6 personas, hemos recogido ya todo el material, todas las máquinas, y vas al almacén a dejar todo y dices, bueno, ya lo haremos mañana. Amigo. ¡Ah! Y hasta que yo mismo me di cuenta que eso era un error garrafal, Claro. que además a lo mejor muchas veces lo habré planteado yo, venga chavales, venimos agotados, vamos a dejar esto y nos vamos para casa, que... No, pues a veces vamos a tomarlo con tranquilidad, tenemos media hora cada uno o una hora y vamos a dejar que todas las máquinas... Por eso, porque al día siguiente lo mismo vas con toda la prisa del mundo, por esa misma máquina, no se le ha cambiado el filtro, las tuberías no se han limpiado y llegas a un cliente y de pronto, ahí va, que la máquina no va. Bueno. Y estás quedando muy mal. Sí, el mantenimiento, el no avisar de que la máquina no va, Eso el es. no llevarla a reparar o apuntarlo. O cambiarla por otra. Cambiarlo, lo que sea. Entonces esconder ese inconveniente y luego de repente se convierte en un problema. Claro. Y entonces sí que afecta porque el cliente de repente no puedes empezar o no puedes hacerlo con la máquina adecuada y vas a llevarte más tiempo y todo tiene... Y que tienes que empezar a improvisar. En cuanto te surge un tema de esos, tienes que empezar a improvisar para solucionar. Claro. Y el cliente lo detecta. Sí, porque además cuando ocurren esos problemas, el gran problema es que como es algo imprevisto, todos te van a llamar a ti. Claro. De repente tú tienes que tomar una decisión, tienes que ser súper creativo, con pocos recursos, pero ya se ha parado todo. Y depende cómo te pille, el tiempo que tengas, a ver cómo estás para dar con la solución. Pero eso ya te está afectando a ti como responsable de la organización y ya te está desequilibrando el día. Y era algo que se podía haber evitado con algunas pautas y hábitos ya creados para que no ocurra. Y proteger esos tiempos y no tener que lo que tú decías, que el cliente vea que estás improvisando y que vas como te lleve el viento, ¿no? Y evitar esa sensación de cliente que es luego muy difícil de recuperar, pues que te vea como un profesional, ¿no? Eso es profesional a valorar, ¿me entiendes? Porque vale, todos vemos, todo el mundo sabe limpiar, mejor, peor, con unas herramientas y con otras, pero el que es profesional lo tiene que demostrar. Lo tiene que demostrar a todas horas y en todos los momentos y en todo tipo de clientes. Muy bien. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, de muchos temas. ¿Algún tema que no haya salido? ¿Algo que se haya quedado ahí en el tintero que te apetezca compartir de tu persona, de tu recorrido? Bueno, vale, he mencionado a todas las personas que me han influido en esta meticulosidad a veces de la limpieza. Mi hijo es muy así, ¿vale? Y es muy meticuloso. Mi hija es muy buena también en su trabajo y todos me influyen. Y bueno, mi objetivo ahora es pues dejar cuando se venga bien, dejar una herencia, dejar un legado y si llega hasta mis nietos, Claro. Daniel y Juan, que sea bienvenido y que le aproveche. Sí, la importancia de ver qué queda, ¿no? De cómo este esfuerzo de crear esta empresa, de encontrar el nicho, de ser profesional e innovar,
se mantiene rodando. Cuando tú ya estás empezando a ver pues, una posible salida, de qué manera, cómo plantearse como nueva etapa, un nuevo reto que muchos profesionales olvidan, ¿no? Como que siguen ahí enfocados en el cliente, en su acción, en su servicio, pero claro, es que ya eres un empresario, has creado una empresa. ¿Cómo conseguimos que esto ruede sin ti? Eso Esa es. importancia de Eso. crear ese posible relevo, cambio, siguiente etapa. Eso es, es una de mis preocupaciones, que no es que lo busque con urgencia, es cómo va a seguir esto si un día yo no voy, o me quiero dejarlo, o pasa cualquier cosa. Tiene que tener una continuidad y tiene que tener una forma de seguir funcionando hasta que llegue alguien, quiera cambiar lo que tenga que cambiar, quiere innovar en lo que tenga que innovar, pero tiene un fondo, tiene un sistema y tiene una empresa en funcionamiento. Claro, muy importante. Bueno, ya estamos ya en la parte final. Para siguientes entrevistados que estén viendo esto y sepan que les va a tocar y estén un poco nerviosos, ¿cómo ha sido para ti la entrevista? ¿Con qué te quedas? Nada, pues es más que una entrevista, es una charla con Ivón, una charla de las que me gusta tener con él, porque yo soy un personaje explosivo, él es un personaje reflexivo y para mí siempre es un placer hablar con él. Y a partir de ahí a cualquiera le va a hacer lo mismo. Tenerlo a gusto, porque con él siempre estás a gusto. Muchas gracias, Ivón. Nada, que tengas un buen día y nos veremos en la siguiente entrevista. Muchas Venga, gracias. gracias.